Hoy tenemos una entrevista, una conversación con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Muchas gracias, presidente. Empiezo diciendo que usted, cuando triunfó por primera vez, dijo que no era un periodo de cambio, era un cambio de periodo. ¿Qué periodo fue ese a que entramos con su elección? Bueno, mire, qué gusto verte y gracias por esta entrevista. Dije que esto no era una época de cambio, sino un cambio de época. ¿Por qué? Eso. Porque conmigo ya eran muchísimos los gobiernos progresistas que llegaban a la región después de la larga y triste noche neoliberal. El primero en llegar ganó la elección en el 98, en el 99 asumió la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, pero ahí vino Lula da Silva, Michelle Bachelet, Evo Morales, Néstor Kirchner, el Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, después con Pepe Mujica. En Paraguay por primera vez gana la izquierda, Fernando Lugo. Claramente era un cambio de rumbo de América Latina y por primera vez tal vez en historia de América Latina, gobiernos que realmente, sobre todo en esa dimensión, tantos gobiernos que realmente desafiaban el sistema. Un sistema que no ha tenido 2 siglos en su desarrollo. Buscaban cambiar el sistema. Por eso dije, no se trata de una época de cambio, no se trata de lo mismo, pero demos un poco más de caridad para los pobres, hagamos esta reformita. Se trata de un verdadero cambio de época. América Latina se encarrilaba, sobre todo Sudamérica, hacia el progresismo, hacia la centro-izquierda, hacia la justicia social, sí, con eficiencia, pero con soberanía, con prosperidad para todos, con dignidad. Ese nuevo periodo, qué es lo que ha significado para Ecuador? Mira, el cambio de época significaba que nosotros no Esa íbamos a nueva época, ¿qué es reformar, lo que ha significado para Ecuador? nosotros no íbamos a reformar un sistema, íbamos a cambiar el sistema. Por eso a nuestro proceso le llamamos revolución, la revolución de los ciudadanos, la revolución ciudadana. El poder en manos por primera vez del pueblo, no de unos cuantos. Y revolución porque era el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Algunos me acusan de eso, no querer ir muy rápido. Sí, probablemente sean ellos los que tengan la razón, pero es que 2 siglos en su desarrollo ya no es suficiente. ¿Cuánto más vamos a esperar? Entonces mi gobierno, mira, en el fondo, ¿qué es lo que sucedía con nuestros procesos? Que por primera vez en historia cambiaba la relación de poder. Siempre nos han dominado los mismos, ¿no? Las mismas élites, las grandes culpables del atraso latinoamericano son las élites que siempre nos han dominado, esnovistas, entreguistas, torpes, paradójicamente muy poco ilustradas, que hacen de la diferenciación su bienestar. Si todas nuestras élites les propone ser 3 veces más prósperas, pero todos iguales, no, prefieren ser 3 veces más pobres, pero desiguales, que ellos dominen, que tengan el poder, que haya verticalidad de las relaciones sociales. Y te lo puedo probar eso. Con nosotros la clase empresarial triplicó sus beneficios con respecto a la década pasada. Yo goberné una década y siempre fueron enemigos nuestros, porque no nos dominaban, porque buscábamos la igualdad. Y ellos, su piedra angular, la piedra angular de las élites latinoamericanas, de su modo de vida, de su bienestar, es la diferenciación. Entonces, no podían tolerar gobiernos que busquen la justicia, la equidad. Entonces, en el fondo de lo que se trataba, aquí podemos hablar mucho de política, lo que tú quieras, pero era cambiar el poder, las relaciones de poder, que por fin hayan estados que no sean aparentes, como decía Sabatella, ese pensador boliviano, sino realmente estados integrales, representando a todos, pero sobre todo en función de las grandes mayorías, ya no esos estados elitistas defendiendo los negocios de esas élites y el poder de esas élites. De ahí viene todo, ¿no? Nunca va a tener políticas económicas para el bien común si las élites están en el poder. Va a tener políticas económicas para defender sus intereses, para el dominio del capital. Entonces, en esencia, nuestro proceso era cambiar la relación de poder para que por primera vez nuestros pueblos estén en el gobierno, administrando el Estado. Y lo logramos. Pero obviamente no es un logro permanente, hay que estar muy atentos y en muchos países se ha revertido esto pues por la reacción conservadora, la brutalidad de las élites que no respetan democracia, no respetan derechos humanos, no respetan nada. Pero esencialmente en eso te puedo resumir
el proceso ecuatoriano. Un cambio en las relaciones de poder para que por primera vez las grandes mayorías estén al mando del Estado y estén manejando ese Estado en función del bien común y no en función de unas cuantas élites. Usted llegó, asumió el gobierno con el Estado tradicional que había. ¿Qué es lo que era ese aparato de Estado? ¿Y por qué han convocado una asamblea constituyente? Porque debemos entender, y eso es lo que muchas veces no se entiende en Europa, en Estados Unidos, que en América Latina ganar las elecciones no es ganar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos, siguen dominando, porque te manejan todos los espacios. El Estado. O sea, empezando por el poder mediático, para mí el peor poder dominante actualmente, porque es el poder sin contrapoder. El poder económico, a todo el mundo le cae mal un banquero. Y sí hay reglas para regular el sector financiero, pero tú tratas de regular el poder mediático, que hace lo que le da la gana, y es atentado a la libertad de expresión, así nos manipula. Es como que si dijera que por criticar al presidente están criticando a la democracia. Es un absurdo. Lo que estamos es tratando de lograr que esa prensa cumpla con su deber, ¿no? De realmente informar, y lo que hacen es manipular. En su arrogancia se nombran garantes de la democracia, en verdad nos han robado la democracia porque manipulan. Y la democracia no puede funcionar sin información. El gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Cómo toma ese pueblo decisiones correctas con mala información? Es un problema muy grave. En América Latina, mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia y ni siquiera desarrollo, porque la prensa es el nuevo opio de nuestros pueblos, nos adormece, nos confunde, nos induce a engaño. Entonces está el poder mediático, con eso domina. Tú puedes, nuestras democracias son mediatizadas, en el primer mundo también, ¿eh? Pero la prensa es mucho menos extrema, o sea, hay mínimos de profesionalismo, de honestidad, de ética. Allá no hay absolutamente nada y los grandes medios, los medios hegemónicos pertenecen a esas élites que siempre nos han dominado. Entonces, tienes ahí el poder mediático, no importa lo que propongas en la campaña electoral, no importa lo que apruebe el pueblo en las urnas, importará lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios. Y de esos medios quieren gobernar, quieren legislar, quieren juzgar. Entonces eso es tremendamente grave para un Estado de Derecho y para la democracia. Poder mediático, el poder económico, que si hay un gobierno que quiere cambiar las cosas, empiezan a boicotearte por todos los medios. Además, hay una relación incestuosa entre el poder económico y el poder mediático. El poder económico posee el poder mediático. Y eso es terrible para cualquier democracia, porque ese poder mediático está en función de defender los intereses de los emporios y de los imperios económicos, no en función del bien común. Entonces está el poder económico, que te boicotea todos los días. Está el poder militar. Nuevamente, mientras no se resuelva la cuestión militar en América Latina, no tendremos verdadera democracia. Siguen siendo los árbitros del bien y del mal, en última instancia. Son los que deciden cuál César moderno, pulgar para arriba, pulgar para abajo, quién continúa, quién se va. Mira lo que pasó en Bolivia. Está incluso el poder religioso. Lamentablemente las conferencias episcopales en América Latina son tremendamente reaccionarias en su gran mayoría y están en función del status quo y de las élites tradicionales. Entonces, llegar al poder, ganar las elecciones, perdón, no es llegar al poder. Tienes que ir construyendo poder popular. Pero contra todos esos adversarios, día a día que mienten, que manipulan, cuando la gente desesperadamente tiene altas expectativas, quiere que todo se resuelva mañana mismo y después de unos años tal vez avanza, pero no ha resuelto todo, muchas veces se deja dominar por esos poderes, sobre todo por el poder mediático. No te imaginas la oposición que nos daba. Bueno, tú lo conoces como académico y latinoamericano. Pero si yo declaraba la guerra a la malaria, salían a defender a los mosquitos. O sea, es algo ya irracional lo de la prensa latinoamericana contra cualquier gobierno que intente cambiar el status quo, intente cambiar el sistema y ponga en riesgo los intereses de esas élites. Entonces, eso se va a entender, ¿no? Ganar las elecciones no es ganar el poder. Y lo único que tenemos nosotros es pueblo. Hay que ir construyendo, pero pueblo, masa, no pueblo, ¿no? En el sentido sociológico, masa. De haber un pueblo con conciencia, con proyecto de país, eso hay que construirlo día a día, hay que construir, y como te decía, es tremendamente difícil. Pero además, heredas una serie de cosas, dogmas, ideas. Por ejemplo, no más impuestos. América Latina es la región de más altos, tenemos muy altos impuestos. Y resulta que América Latina es la región
de más bajos impuestos del mundo. Y los que se benefician de los impuestos son los pobres. Pero son los primeros en que, manipulados por la prensa, salen a decir que hay demasiados impuestos. Entonces, hay visiones que hay que cambiar, hay institucionalidad que hay que cambiar, que no te deja gobernar para el bien común. Por ejemplo, los bancos centrales autónomos, para que independientemente de quién llegue al poder, siga todo como antes. La política monetaria sigue en función no de nuestro pueblo, sino de Washington, Fondo Monetario y todo aquello. En nuestro caso, incluso heredamos una constitución que se había hecho en 1998. Yo llegué en 2007 al poder, en pleno auge neoliberal, larga noche neoliberal, en un cuartel militar a espaldas de nuestro pueblo, y era la constitución que consagraba el neoliberalismo. Entonces era imposible, pues, gobernar en función del bien común con esa clase de constitución. Por eso convocamos a esa asamblea constituyente. Fue nuestra principal propuesta de campaña. La gente nos decía, los asesores, no, eso no le interesa a la gente, le interesa a su bolsillo. No, sí le interesa a la gente eso, si lo sabes transmitir. Y obviamente cumplimos con esa promesa, pudimos hacer una constitución de derechos en función del bien común y ha funcionado bastante bien. Pero por eso la necesidad de esa asamblea constituyente. ¿Usted cómo resumiría? Yo conozco, por haber vivido gran parte, los mayores avances que ha tenido Ecuador, que en su gobierno, el más importante gobierno hasta ahora de la historia del país. Quiero que se ha transformado Ecuador desde el 2006 hasta el 2016, ¿no? Mira, más esta parte, las transformaciones son históricas, el que las niegue ya es un necio, ¿no? Y sí, hay fanáticos que la van a negar, porque se ha tenido mucho fanatismo, mucho odio, y eso a causa de la prensa, ¿no? Son especialistas en inocular el odio en los corazones, desmoralizar, y así nos inmovilizan. Es la táctica de ellos para seguir dominando. Porque cuando le dice a la gente que todos los políticos son corruptos, todo lo que hizo Correa es porque nos han endeudado con la China, que todos son elefantes blancos, que ha habido corrupción generalizada, porque en 10 años es imposible que no tengas un caso de corrupción, ¿no? Pero te lo generalizan, te lo exageran, confunden conceptos, que reajuste contrato de sobreprecio y que nos han robado y que por eso estamos quebrados, y nunca presentan una prueba, llenan los corazones de odio y se cae en el fanatismo, ¿no? Entonces, sí, contra el fanatismo no se puede. Pero para cualquier persona razonable, sea de derecha, izquierda, correísta, anticorreísta, va a reconocer pues, que el país en los 10 años se transformó y además que tenemos datos duros. Se duplicó la economía, crecimos más que el promedio de América Latina con moneda dura, lo cual no es fácil, los economistas saben. Fuimos los campeones en reducción de la pobreza, por primera vez la pobreza extrema bajó de 2 dígitos, ahora se ha triplicado la pobreza extrema con este gobierno. Fuimos los que más redujimos desigualdad, estamos por arriba del promedio de América Latina, estuvimos muy por debajo, hemos vuelto por arriba del promedio, pero está muy por debajo del promedio, y en muchísimas otras cosas. Infraestructura era la peor de la región, de acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial somos los segundos de la región. En carreteras, parte de la infraestructura, en infraestructura en general nos gana Panamá, segundo Ecuador, estamos más altos que Chile incluso. Solo en carretera nos gana Chile, pero en segundo lugar Ecuador. Y te puedo seguir nombrando muchísimos logros, ¿no? El Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja a renta media, Naciones Unidas de un país de desarrollo humano medio, desarrollo humano alto, que ni yo estoy de acuerdo con eso, no somos desarrollo humano alto, pero clasificar. Entonces, el que quiera negar aquello realmente ya tiene una ceguera de alma, no es fruto del odio, el fanatismo, que sí, lo han inoculado, sobre todo la prensa, en muchos latinoamericanos, y eso es muy peligroso. En todo caso, también las cosas intangibles. Y para mí ese es el principal logro. Cuando yo llegué en 2007, todavía no nos recuperábamos esa terrible crisis del 99 que produjo esa tragedia de la migración, familias destrozadas, comunidades destrozadas, una sociedad desgarrada. La gente tenía vergüenza de decir que eran ecuatorianos. En España, donde emigró mucha gente, a la empleada doméstica se la conocía como la ecuatoriana. Y nuestros compañeros, compatriotas en España se sentían lo último y los maltrataban. En general, los españoles los trataron muy bien, estamos muy agradecidos, pero había gente que los maltrataba. Entonces, después cuando empiezan a hablar de su gobierno como ejemplo de política, se empieza a estudiar nuestra política en las universidades, damos respuestas que en Europa había encontrado, empieza a reactivarse la economía, empezamos a tener servicios, empezamos a tener iniciativa, a políticas inéditas, conceptos, desarrollar ideas. La gente recuperó ese orgullo de ser ecuatoriano. Yo creo que ese es el mayor logro, haber recuperado
ese orgullo que implica muchas cosas, voluntad de cambio, voluntad de tener un proyecto nacional. Lo han tratado de destruir estos 3 años y medio. Pero para que veas que se sembró y algo quedó en lo sembrado, y hoy estamos cosechando, somos la principal fuerza política después de 3 años y medio de persecución, calumnia y difamación. Y las mayores probabilidades de victoria el 7 de febrero es para nuestro binomio, como sucedió en Bolivia. Eso te demuestra que algo quedó en los 10 años que sembramos, de siembra. Es algo intangible, que tal vez es lo más importante. Porque una sociedad desmotivada, sin fe en ella misma, nunca saldrá de su desarrollo. ¿En qué medida la dolarización fue una traba y sigue siendo una traba para el desarrollo de Ecuador? Bueno, esa pregunta es para un seminario. Bueno, Mira, conceptualmente, la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo. Una de las tantas novelerías del Fondo Monetario, uno de sus tantos experimentos, les llamamos las corner solutions, las soluciones de esquina de extremas, inventando, porque conceptualmente el tipo de cambio es un precio. Y para un país en vía de desarrollo, esto no te lo van a aceptar los burócratas internacionales, porque para ellos todo el problema empieza y termina en el sector fiscal, pero en verdad el talón de Aquiles de los países en vía de desarrollo es el sector externo. Y en consecuencia, el tipo de cambio, el precio que regula ese sector externo es el más importante para un país en vía de desarrollo, ¿no? Y hay que saberlo manejar. Y debemos tener tipos de cambio competitivos. Y agárrate a la silla, esto le decía el consenso de Washington. Pero vino el liberalismo más ortodoxo, ni siquiera el neoliberalismo, con un poco más de técnica. No, el liberalismo tradicional, el de antes de la Gran Depresión, cuando ni siquiera había macroeconomía, vino a considerar nuevamente en voces de estos burócratas internacionales que experimentan y ellos nunca pierden, que la moneda era tan solo un tipo de cambio, un medio de cambio, de intercambio, que no era un precio que regula la actividad económica, e incluso la podemos definir como el principal mecanismo de coordinación social. O sea, yo puedo reactivar una economía generando papel, ¿no? Si por tiempo tengo un ejemplo muy concreto. Imagínate una comunidad paralizada porque resulta que el agricultor le debe al hotelero donde iba a pasar el fin de semana con su novia y ya el hotelero no lo quiere recibir. Pero ese agricultor que produce maíz, a ese agricultor, el industrial molinero, le debe la plata del maíz porque no ha podido pagar. Y ese industrial molinero que produce harina, ¿no?, de maíz para producir pan, digamos trigo, ya, pan de trigo. Cambiemos el ejemplo, agricultor que produce trigo, industrial molinero que produce harina de trigo, le debe a ese industrial molinero 100, digamos, el industrial molinero le debe 100 al agricultor, el agricultor le debe 100 al hotelero, el panadero que hace el pan y compra la harina de trigo al molinero le debe 100 al molinero, ¿no? El hotelero le compraba 100 en pan al panadero y le debe 100, y obviamente ya dijimos, el agricultor le debía 100 al hotelero. Y está muerta esa comunidad. En un momento llega un fin de semana una pareja que le dice al hotelero que queremos ver la suite presidencial que está en el último piso. Y el hotelero se le prende a chispa y dice, bueno, pero deme $100 de garantía y suban con mi trabajador a ver la suite. Él sabe que se va a demorar unas media hora viendo la suite. Ese momento, el hotelero corre con esos $100 a pagarle al panadero. El panadero corre a pagarle al industrial molinero. El industrial molinero corre a pagarle al agricultor. El agricultor corre a pagarle al hotelero. Y cuando va, después de 45 minutos, esa pareja tenga sus $100, pero ya se netearon las cuentas. Ya no, nadie le debe a nadie. Y puede ser que se reactive la economía. En este ejemplo, es un poco difícil que se reactive porque se van los $100. Imagina que esos $100 los puso un banco central y que tiene el mismo efecto. Se los dio como crédito al hotelero. Y el hotelero al panadero, el panadero al industrial molinero, el industrial molinero al agricultor, el agricultor al hotelero. Y se reactivó la economía. Y vuelve a haber trabajo, vuelve a haber actividad económica. Por ese mecanismo de coordinación que se llama dinero. Bueno, eso lo perdimos con la dolarización, por los fundamentalismos, como te decía, de este liberalismo, ni siquiera neoliberalismo, sino liberalismo ortodoxo, que considera la moneda solo como un medio de cambio. Sin lugar a dudas, esto que técnicamente también se puede llamar tipo de cambio fijo extremo, como la convertibilidad. Si ya tenías convertibilidad 1 a 1, elimina la moneda nacional. Más son los beneficios que los costos. No la eliminaron por el rendimiento de la reserva en dólares.
que costaba centenas de millones de dólares, pero de fijar uno a uno el tipo de cambio irreversiblemente, como era la convertibilidad argentina, ya era un pasito hacia la dolarización, no perdías mucho. Y de hecho la dolarización se tomó siguiendo como ejemplo la convertibilidad argentina. Cuando estalló la convertibilidad argentina, nuestras élites quisieron decir que no eran ni prójimos. La convertibilidad y la dolarización, en verdad, son hermanos, primos, hermanos no menos, ¿no? Si no son hermanos. En todo caso, es un tipo de cambio fijo extremo. Está fijando definitivamente el tipo de cambio. Ya cuando fijas irreversiblemente, elimina nomás la moneda nacional. Pero eso es tremendamente recesivo, tremendamente riesgoso. O sea, recesivo, ¿por qué? Se te desploma el precio del petróleo, no puedes devaluar la moneda para evitar que salgan dólares por importaciones más baratas y las exportaciones no tengan competitividad porque se encareció el dólar. Pero además es muy riesgoso porque estás importando la política monetaria del país que emite la moneda, en este caso Estados Unidos. Por eso te decía, esta respuesta es por un seminario, porque hay toda una teoría de monetarias óptimas, OCA en inglés, Optimum Currency Areas, ¿ok? Se necesita una serie de condiciones, por ejemplo, que los ciclos económicos coincidan. Los ciclos económicos con Estados Unidos son exactamente opuestos. Cuando sube el precio del petróleo a nosotros nos va bien, a ellos les va mal y viceversa. Entonces, si sube el precio del petróleo, ellos van a querer incrementar dólares, bajar tasas de interés para reactivar la economía, ¿no? Pero eso significa, en nuestro caso, más actividad económica tal vez y problemas inflacionarios, o viceversa. Nos cae el precio del petróleo, ellos tienen reactivación económica, nosotros urgentemente necesitamos que se deprecie la moneda para poder vender más, compensar la caída del precio del petróleo, pero si eso hacen ellos, tendrían problemas inflacionarios. Está creciendo la economía, se está expandiendo la economía y utilizan la política exactamente opuesta, apreciar el dólar y eso nos revienta. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, realmente la dolarización, perdóname la expresión, es una estupidez técnica, una completa estupidez técnica. Es recesiva, nos hace vulnerables, estamos importando la política de un país que tiene exactamente ciclos contrarios a los nuestros y objetivos contrarios a los nuestros. Pero así en Latinoamérica, el suicidio monetario ecuatoriano, ¿no? Las novelerías de las élites. Ah, pero a usted le fue bastante bien con dólar. Sí, nos fue bastante bien a pesar de la dolarización. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué la mantuvo? Porque en economía hay cosas que son muy fáciles de hacer, pero casi imposibles o muy costosas de deshacer. De exit cost, los costos de salida de la dolarización son altísimos. Eso puede crear un cataclismo económico, social, peor si lo intenta un gobierno, perdón, como el mío, un gobierno de izquierda. Entonces, lo que hicimos fue una política en función de esa restricción llamada dolarización. Pero yo jamás hubiera tomado una medida como la dolarización de la economía. Y la dolarización de la economía, que quede claro, no es que beneficia a economías como las nuestras, que necesita un tipo de cambio competitivo, porque el principal problema de un país en vía de desarrollo es el sector externo. Perjudica a esos países, ¿no? Perjudica al Ecuador. Entonces a nosotros nos fue bien en mi gobierno, no gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. Me acuerdo que usted dijo que Ecuador no podía volver al sucre, solo podía salir con una moneda de integración regional, ¿no? Eso sería la forma de salida de la dolarización, ¿no? No traumática, digamos, ¿no? Sí, la única forma de salir, mira, hay algunas reformas que permitirían mitigar grandemente los aspectos negativos de la dolarización y conservar los pocos aspectos positivos, porque no es que todo es malo y todo es bueno. En general, renunciar al tipo de cambio de moneda nacional es suicida. Pero algo de bueno tiene. O sea, un tipo de cambio fijo extremo te controla la inflación. Te transparenta las cuentas. En principio eso debería traer inversión extranjera. Te debería bajar las tasas de interés si no tuviéramos los oligopolios bancarios. Nuestras tasas de interés difieren gigantescamente con las tasas de interés internacionales, porque hay oligopolios bancarios. Entonces, si hay la fuerza política para tomar esas reformas, o sea, tú puedes mitigar muchísimo los aspectos negativos de la dolarización y potenciar los aspectos positivos. Nosotros no tuvimos tiempo ni toda la fuerza para lograr esas reformas, que son reformas sumamente importantes, que además pueden ser cuestionadas por acuerdos internacionales, OMC y todas esas cosas, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la salida entonces?
que además yo creo que es beneficioso para la región. No es que estoy viendo desde el punto de vista de Ecuador. Creo que hacia allá debemos ir, con el ejemplo europeo. Ir hacia bloques monetarios más grandes, de mayor tamaño. En este mundo globalizado, donde todo se globaliza, ¿no? Capitales, mercancías, menos la movilidad humana. Ahí sí hay que criminalizarla, una de las grandes contradicciones. Pero lo que más movilidad ha alcanzado, más que las mercancías, es la movilidad de capitales. Pero ha sido perjudicial para nuestro país. Aumenta la vulnerabilidad, la inestabilidad de las economías. Son como huracanes que de repente arrasan un país. Entran y ante el primer problema salen y dejan desolar ese país. E incluso muchas veces entran y no es problema de ese país, sino el de al lado que estornudó y salen. Entonces, y para esto se ha estudiado mucho, ¿no? De hace 50 años, James Tobin ya murió, premio Nobel de Economía, sugería poner arena en los ejes de la carreta, de la rueda de la carreta, lo que se usaba en la Edad Media para que las carretas no rueden tan rápido. Entonces, era lo que se llamaba con el impuesto Tobin, la tasa Tobin, a la movilidad de capitales y con ese ingreso financiar el desarrollo. Por supuesto, nadie le hizo caso porque los grandes organismos financieros, las instancias, los países hegemónicos están en función del capital, están en función de sus ciudadanos, de los seres humanos y peor, de los ciudadanos del tercer mundo y de los países en vías de desarrollo. Entonces, para protegernos un poco ante tal vez la característica más negativa de la globalización neoliberal, que es la movilidad de capitales que arrasa países, economías pequeñas, abiertas, como el caso ecuatoriano. Si eres una economía grande, un Brasil, puedes aguantar un poco más, pero Ecuador, Bolivia, el propio Perú, Colombia incluso, que ya tal vez la tercera o cuarta economía más grande de América Latina, se requiere dar bloques monetarios más grandes. Además que eso va a potenciar el mercado interno, intrarregional, va a disminuir el costo de transacción y por último, es un absurdo. ¿Qué sentido tiene que yo converse con Perú y le pague en dólares? O sea, una moneda totalmente extrarregional. Y eso significa traspaso de riqueza a ese país, ¿eh? El país emisor de la moneda por el impuesto de señoreaje. Para graficarlo sencillamente, si yo le vendo una silla a $10, mi silla ecuatoriana, $10 a Perú, bueno, me paga y tiene la silla. Pero si Estados Unidos imprime $10 como si está capturando una silla ecuatoriana, producción ecuatoriana, eso se llama el impuesto al señoreaje, el señor feudal que producía la moneda en la Edad Media. En los tiempos actuales, pues, el ejemplo que les doy es una forma de imaginar por qué capta riqueza el emisor moneda. Entonces, necesitamos ir a una moneda regional. O sea, yo creo que es beneficioso para toda la región. Lo tratamos de impulsar mientras yo fui presidente, pero creo que si en algo no había voluntad era en aquello, ¿no? Y no lo entendían muchos gobiernos, pero en principio, sobre todo, no les interesaba. Y eso obviamente solucionaría el problema de la dolarización unilateral ecuatoriana, ¿no? Ir a una moneda regional que, como te digo, yo sí creo sinceramente que es el futuro, que es altamente conveniente y probablemente ineludible. Ir a bloques monetarios de mayor tamaño, por ejemplo, por lo menos el bloque andino, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Venezuela, para resistir la movilidad de capitales de la globalización. Entonces, solucionaría el problema de la dolarización ecuatoriana, pero creo que sería algo positivo para la región, bloques monetarios de mayor tamaño. Bueno, presidente, la primera década tuvimos una América Latina progresista en gran parte por esos gobiernos que usted mencionó. La segunda fue de recomposición conservadora a lo largo de la segunda. Estamos disputando ahora la tercera. Pero tuvimos regresión en Argentina, ya recompuesta en Brasil, en Bolivia. ¿Y cuál fue la particularidad de la regresión ecuatoriana? En síntesis, ¿no? Bueno, yo creo que fue un poquito más adelante el cambio. No me gusta la palabra ciclo, porque no creo que son ciclos. Yo creo que la tendencia es clara, ¿no? Hacia un sistema de justicia y dignidad, pero por supuesto es ondulante, no es que es una línea, ¿no? Puede haber subidas, bajadas, pero no es el péndulo que te queda en el mismo lugar, y derecha y izquierda, no, va avanzando en una dirección, pero con oscilaciones. Y oscilaciones cada vez más cortas, cada vez más temporales. Y ese cambio empezó en el 2014 y nosotros lo detectamos. Cuando sorprendidos vimos cómo para la alcaldía de Quito había una coalición de derecha sin precedentes, ni siquiera a nivel presidencial. Y evidentemente con apoyo internacional, con discurso articulado, con recursos ilimitados, con colusión de la prensa nacional con la prensa internacional. Entonces dijimos, es la restauración conservadora. Y ese año
o a finales de ese año hubo un cambio en el precio de las commodities, de las materias primas que vende América Latina. Y eso generó dificultades en las economías latinoamericanas, porque somos economías dependientes, vulnerables. Pero en otros tiempos hubieran quebrado nuestros países y el costo hubiera sido sobre los más pobres. Por ejemplo, nosotros tan solo el 2016 decrecimos en 10 años de gobierno, porque hasta nos cayó un terremoto. Pero en Perú se decreció, en Argentina hubo problemas. Entonces eso aprovechó la derecha para decir que eran nuestras políticas que habían fracasado cuando eran políticas tremendamente exitosas. Entonces desde el 2014, ¿no? Ya 4 años de la segunda década de este siglo, es que podemos ubicar el punto de quiebre donde empieza esa restauración conservadora. 2015 dan el golpe en Brasil, pese a los millones, decenas de millones de brasileños que habían salido de la pobreza con el gobierno de los partidos de trabajadores, no estuvieron en las calles defendiendo al gobierno. Eso es para reflexionar. Si había problemas económicos en Brasil, entonces había perdido popularidad el gobierno. En 2016 perdimos, entre comillas, democráticamente en Argentina. Y digo entre comillas porque perdimos contra el diario Clarín. Scioli se enfrentó no a Macri, al diario Clarín. Por eso te digo, mientras no se resuelva la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia, pues la cancha está totalmente inclinada y perdió con 1.5. Y ya recuperamos a Argentina. Luego, la traición en Ecuador. Ganamos todas las elecciones. La gente votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana y hemos tenido un traidor, un lobo disfrazado de cordero todos esos 10 años. Votó a la basura el programa de la Revolución Ciudadana, adoptó el programa neoliberal del perdedor. Los perdedores perdieron las elecciones, pero ganaron el poder, repartió la patria cual botín entre piratas y empezó a perseguir a todos los correístas, como le llaman, a todos sus compañeros. Entonces, con la traición, fruto seguramente de que detectaron que este tipo era corrupto y lo chantajeó a Estados Unidos, algo así debe haber, ¿no? Porque no se entiende una traición tan grave, no hay precedente en la historia ecuatoriana. Ecuador también fue esa línea conservadora, reaccionaria, ¿no? ¿Cuál es? Y por último, pues obviamente Evo Morales 2019 con ayuda de la OEA, pues lo del Magro es vergonzoso. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué los ciclos ahora se acortan? Porque las oscilaciones, más que los ciclos, ¿no? Porque ya la gente tiene con qué comparar, pues. En la larga y triste noche neoliberal de los 90, hubo que esperar a que Ecuador colapse, Argentina colapse, para que la gente reaccione. Pero ya tienen con qué comparar, como te decía, y en los 90 no teníamos. Cayó el muro del Berlín en el 89, en el 91 se disolvió la Unión Soviética y América Latina tenía que pasar al neoliberalismo, a seguir el consenso de Washington, que para vergüenza de los latinoamericanos le llamaron consenso y ni siquiera participaron. ¿Consenso de quién? Si nosotros no estuvimos ahí. Entonces, no había con qué comparar, nos dijeron que era el fin de la historia, que ya no había alternativa, que el último estadio de la humanidad, la última etapa de la humanidad, la más perfecta, la que resolvía todos los problemas, era el capitalismo liberal y democracia liberal, que yo te puedo demostrar incluso que son conceptos que se contraponen, porque el capitalismo liberal potencia el individualismo, y para que funcione la democracia, de Rousseau con la voluntad general para sostener el contrato social, la democracia requiere sentido comunitario, la lógica del bien común, no solo la lógica del lucro personal. Eso está contradictorio. El capitalismo liberal destruye la democracia, no es que apoya, fomenta la democracia como algunos quieren hacer creer. Entonces, bueno, aguantamos 10, 12 años de ese neoliberalismo hasta que empezaron a estallar los países y empezaron a derrumbarse con el castillo de naipes los gobiernos de derecha y hubo la época de oro de América Latina y sobre todo Sudamérica del 2002 al 2014 repleta de gobiernos progresistas que tanto bien hicieron. Entonces, por eso es que creo que se han acortado los ciclos, porque la gente ya tiene con qué comparar. Y mira entonces la respuesta en Bolivia. Después de un año del golpe, claro, el gobierno de Áñez ha sido desastroso, pero el discurso único, acusarlo a Evo de narcotraficante, terrorista, hasta pedófilo, impedirle participar en elecciones, regresar a su propia patria para hacer campaña. Mire la paliza que le da el pueblo boliviano a la dictadura, a la derecha criminal boliviana. Miren lo que pasó el año pasado en Argentina. Ganó en una sola vuelta Alberto Fernández. La respuesta del pueblo argentino hasta 4 años de desastre de Macri. A Lula lo tuvieron que meter preso. Y robándole la libertad a Lula le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula participaba en las elecciones, vencía a Bolsonaro. Y creemos que vamos a vencer el próximo febrero. Entonces, ya los ciclos son más cortos. Yo creo
que cada vez se van reduciendo más bien accidentes históricos y podrán demorar la historia, esa reacción conservadora que más tarde se volvió el Plan Cóndor II por la brutalidad. Golpe de Estado, persecución, cárcel, presos políticos después de décadas en el continente. Cada vez esos cambios de dirección serán poco menos que accidentes históricos, porque pueden demorar la historia, pueden causar dolor, pueden elevar el costo, pero no pueden cambiar el rumbo. Usted convocó, cuando empezó la reacción conservadora, usted convocó una reunión en Guayaquil. Aquí fuimos varios, fue Pepe Mujica también. Ya se daba el fenómeno de Argentina. Y de ahí yo saqué un librito, se llama Las Vías Abiertas de América Latina, y la parte de Ecuador lo hizo René Ramírez. Solo decirle que estamos preparando un otro que se llamará La Tercera Década Latinoamericana, porque la estamos disputando ahora. Claro, ya contamos con Argentina, con México, con Bolivia, a lo mejor con Chile y con Ecuador. Vamos a hacerlo, vamos a hacer con René Ramírez por parte de Ecuador. Pero preguntarle ahora sobre el 7 de febrero. ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos, los ecuatorianos, todos nosotros de la elección? Está claro que cuando hay elecciones mínimamente democráticas, Argentina, Bolivia, el neoliberalismo no gana. ¿Qué perspectiva hay para el 7 de febrero? Tú lo has dicho, democracia son elecciones libres, libertad de elección. Para poder elegir hay que tener información. Entonces, vuelvo al problema grave, para mí, el principal, tal vez, para una verdadera democracia, incluso para salir de su desarrollo, la prensa. La prensa es el principal jugador político contra los gobiernos progresistas. Y eso no es correcto, no es legítimo, no es ético, ¿no? Pero bueno, habrá que vencer a esa prensa. Pero viene el otro problema, el caso ecuatoriano. Se tomaron todo el Estado, dieron un golpe de Estado. Han roto por lo menos 5 veces el Estado de Derecho. Y con una consulta absolutamente mañosa, engañando a la gente, ¿no? Sin darle información, la indujeron a votar por una movida política, era capturar un Consejo de Participación Ciudadana, que se llama, para cambiar toda la autoridad de control. Ese consejo transitorio nombrado exclusivamente por el presidente, antes era por concurso de merecimiento, los consejeros. Todos los 7 consejeros transitorios, como se llamaron, eran nombrados por Moreno, el presidente. Se les dio la potestad que tiene la Asamblea exclusiva de evaluar las autoridades de control. Votaron a todos, nombraron a dedo, nombraron a los peores, pero no solo eso, se proclamaron Asamblea Constituyente. El presidente de ese consejo, un tipo chiflado, Trujillo, falleció, porque tenía 86 años, probablemente estaba senil, pero era además un político menos que mediocre, ¿no? Cuando fue candidato a la presidencia entre 9 quedó octavo, para decirte. Pero esa gente no dominó. Se declaró emperador, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución. Y en lugar de mandarle un manicomio, la prensa aplaudió. E hicieron exactamente eso. Destituyeron a la Corte Constitucional. Declararon vacancia constitucional 6 meses. Estuvimos sin Corte Constitucional 6 meses. Y nombraron obviamente a los serviles para esa Corte, para que el próximo gobierno esté atado de mano, porque esa Corte Constitucional puede derogar decretos presidenciales, leyes aprobadas por la Asamblea. Son el poder tras el poder. Entonces, esas son las circunstancias que tenemos que enfrentar. Entonces, estamos muy optimistas. El 7 de febrero son las elecciones. Quisieron retrasarlas, las pueden retrasar todavía con el pretexto de que ha subido la pandemia, el problema del coronavirus, porque saben que van a perder, están desesperados. Peor aún después de lo que pasó en Bolivia. Pero nosotros estamos muy optimistas y las encuestas prácticamente todas nos ponen en primer lugar. Hay muchas probabilidades incluso de ganar en una sola vuelta. Va a ser más difícil ganar mayoría en la asamblea. ¿Por qué? Porque con trampa, deshonestamente, cambiaron el mecanismo de asignación de escaños. Antes era el método de Hunt, que para sacar 2 asambleístas de 2 en una provincia, tenías que ganarle 2-1 al que te sigue. Ahora hay que ganarle 3-1. Eso es para perjudicarnos a nosotros, ley con dedicatoria, para evitar que haya una mayoría consolidada en la asamblea y puedan ellos boicotear al próximo gobierno y evitar esa mayoría para que no se pueda revertir todo lo que han hecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay ninguna garantía, pues, de que reconozcan nuestro triunfo. Si no ganamos ampliamente, porque es un Consejo Nacional Electoral absolutamente vendido. Yo explicaba que se dio un golpe de Estado con una consulta mañosa, con la cual se apoderaron de un consejo que nombra a toda la autoridad de control. Esa autoridad de control
la puede instituir la Asamblea Nacional con juicio político, le dieron esa atribución a 7 funcionarios nombrados a dedo por el presidente Moreno, engañando a la gente. 7 que se llamaron consejeros transitorios, de un consejo que se llama Consejo de Participación Ciudadana. Hicieron y deshicieron. Se nombraron por encima de la Constitución el presidente de ese consejo, Trujillo, un político fracasado de 86 años, probablemente por senil, dijo tantas tonterías, falleció. Dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, que eran mandatos constituyentes. Y en lugar de mandarlos al manicomio, como tenía la complicidad de la prensa, le permitieron hacer todo eso. Destituyeron Corte Constitucional. Eso no existe. Declararon 6 meses de vacancia constitucional. No teníamos Corte Constitucional. Y después nombraron pues, a serviles para seguir controlando todo, así pierdan las elecciones, porque la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional los decretos presidenciales, declarar inconstitucional las leyes que apruebe la Asamblea. Entonces, esas son las trampas que tendrá que enfrentar el futuro gobierno, si es nuestro gobierno. Y nos robaron nuestro partido político histórico. Hay gente confundida que cree que somos Alianza Paelista 35 cuando está en manos de los traidores. Siendo la primera 3 veces tratamos de inscribirnos, 3 veces lo pidieron. En las elecciones del año pasado, 2 meses antes, tan solo nos abrió las puertas el partido político llamado Compromiso Socialista 5. Competimos con ellos, participamos con ellos, les ganamos las elecciones. Eliminaron al partido, diciendo que les faltó firmas cuando se inscribieron en el 2016. Gracias a Dios, nos abrió las puertas del Centro Democrático Listas 1. Es un milagro, si no, no estaríamos participando. Pero aún así, cuando supieron que yo era candidato a la vicepresidencia, de los 30 y pico juicios que hemos emitido, aceleraron uno, el que estaba más avanzado, y en 17 días despachan la casación, la última etapa del juicio que dura más de 1 año. ¿Para qué? Para inhabilitarme, sacar una sentencia condenatoria definitiva e inhabilitarme para las inscripciones que empezaban el 18 de septiembre. No van a poder evitar el triunfo del 7 de febrero, pero lamentablemente no se excluye la posibilidad de un fraude monumental. Así que hay que estar muy atentos. Nosotros estamos muy optimistas, jamás confiados, trabajamos como el primer día, pero sí nos preocupa mucho que todo está tomado. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, más la prensa, que oculta todo, tergiversa todo. Entonces hay que estar muy atentos porque nos van a tratar de robar las elecciones. E Elias pergunta, pede para perguntar, como está o seu processo de judicialização no Equador, né? Como está o andamento do processo, em que grau se encontra? E também ele endereçou, a outra pergunta que ele faz precisa falar um pouco sobre Andrés Arauz, falar um pouquinho sobre Andrés Arauz, o candidato. Bueno, lamentablemente, en Ecuador también somos víctimas del lawfare, la guerra jurídica, la judicialización de la política, es una estrategia regional. Y en América Latina no hay coincidencia, ¿no? No es que las dictaduras en los 70 llegaron por coincidencia a Uruguay, Argentina, Chile, Perú, no, es una estrategia del norte. El lawfare es una estrategia del norte para tratar de acabar con los líderes de izquierda, los líderes progresistas, matando ya no a la persona, sino su reputación. Y tiene 2 patas. Ese poder mediático, que hace el linchamiento mediático, repite sin ninguna prueba, 70.000 millones perdidos, y la cleptocracia, y jueces temerosos, corruptos, incompetentes, o todo a la vez, que solo copian los titulares de la prensa. Y gente tal vez aturdida, que hay, noble, pero que es capaz de apoyar la mayor canallada, aplaudir la mayor canallada, engañada por los medios. Entonces, eso es lo que han hecho con Lula, con Cristina, con Evo, vicepresidente Oreglar, con Fernando Lugo y conmigo. Yo tengo más de 30 procesos penales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos. Y tratan de perseguirnos por todo el mundo, peor que los criminales de guerra nazi, cuando nosotros no hemos cometido ningún crimen. Es algo realmente, pero que aturde, ¿no? que sorprende, pero de mala manera. Entonces, entre todos los juicios que me han sacado, hay uno donde hay sentencia definitiva, que es un caso de soborno que nunca ha existido, soborno. De hecho, se supone que uno de los principales sobornadores es Odebrecht. Odebrecht ni siquiera la acusaron, así descarado el asunto. Lo hicieron a toda prisa para tratar de inhabilitarme ante las elecciones. La primera audiencia fue en abril, cuando la pandemia estaba en su esplendor, cuando había estado de emergencia, cuando todas las causas penales por decisión del Consejo de Judicatura estaban paralizadas. Solo
podían atenderse las causas de flagrancia, pero fue el único juicio que continuó. Es algo descarado. Los abogados se contagiaban con COVID, continuaban, tenían que mandar reemplazo. Es algo realmente escandaloso. Y por último, como no tuvieron pruebas contra mí, le puedo leer textualmente la sentencia, que además de ser una proclama política, por ejemplo, aquí me dicen autócrata, dictador, de todo, jueces, es criterio político en la sentencia. Además de imprecisiones, además de cosas abiertamente falsas, busquen un contrato que se haya dado a cambio de dinero. No existe, no hay soborno. Pero mezclaron todo, ¿no? Fondos privados de la presidencia, de la plata de los propios funcionarios, con fondos legítimos que recibía Alianza País, reportado al Consejo Nacional Electoral. Le arman el muñeco. Y le forjaron cuadernos falsos, testigos falsos, archivos manipulados. El mismo manual que hicieron en Argentina, en Brasil, en todos lados, ¿no? Entonces, como no tienen ni así pruebas, me condenan. Se lo voy a leer para que vean, ¿ya? En la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico. Mediante un influjo psíquico. La resolución de realizar el injusto cohecho pasivo propio agravado. No ha existido cohecho pasivo propio agravado. Agravado significa que los contratos son ilegales. Bueno, ¿dónde está la denuncia? No hay un contrato ilegal. No hay cohecho, no hay ningún contrato que se haga a cambio de dinero, pero además agravado significa ilegal, y no hay contratos ilegales. Nadie ha denunciado nada. Por si acaso, agravado también significa, por ahí es uno de los agravantes, en pandilla. En pandilla significa que hay coordinación entre la gente. Yo ni conozco a los empresarios, ellos lo han declarado, no me conocen, no se conocen entre ellos. O sea, esto es un horror, un mamotreto. Pero vivimos una dictadura. Y por esto nos condenaron 8 años, a mí, a decenas de personas inocentes por hacerme daño a mí, entre ellos funcionarios públicos patriotas, empresarios patriotas. Pero esto se va a derrumbar. Apenas jueces honestos puedan actuar libremente, porque sí hay jueces honestos. Pero cuando usted tiene presión mediática, cuando creyeron que los jueces no iban a dar la razón, sobre todo en etapa de casación, parece que se filtró un informe borrador donde los jueces no dan la razón. No se imagina la amenaza en redes de periodistas. O lo hunden o se hunden, le decían los jueces. No se imaginan la amenaza del gobierno, las presiones. Les mandaban drones para vigilarlos en sus casas, les ponían patrulleros al frente. Entonces, en esas circunstancias no se requieren jueces honestos, se requieren jueces heroicos. Y eso todavía no tiene Ecuador. Pero cuando cese esa presión, verá que los jueces honestos derrumbarán esta mamarrachada. Y si no lo hacen ellos, a nivel internacional pues se derrumbará. Porque ¿quién va a creer que un presidente después de 10 años, como no tienen de qué acusarlo, lo acusen de influjo psíquico? En la historia nunca ha pasado eso. Influjo psíquico. O sea, yo no tengo ninguna prueba para acusarlo a usted, Felipe de mí, entonces me invento influjo psíquico. No tengo que probar nada porque son ondas cerebrales. O sea, ya basta, ya basta. Esto es realmente una payasada. Pero esto es lo que hemos tenido que enfrentar. Entonces, esa es la situación de los juicios. Pero esto no aguantará. Obviamente el escrutinio de la historia se reirá de esto. Es la mejor prueba de que somos honestos y que los corruptos siempre fueron ellos. Y no aguantará ninguna revisión jurídica seria, ¿no? Ni nacional ni internacionalmente. Sobre Andrés Arauz, pues él fue mi ministro, tiene 35 años, es muy joven y es la edad mínima para participar como presidente. Sería el presidente más joven desde la fundación de la República. El primer presidente, cuando todavía no había elecciones generales, pues tuvo 30 años, ¿no? Un ex militar venezolano, Juan José Flores. De ahí sería el más joven. Y muy preparado, economista de la Universidad de Michigan, economista y matemático. Tiene maestría en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es doctorante en Economía Financiera de la Universidad Autónoma de México, pero pese a su corta edad, con mucha experiencia. Porque como siempre dimos oportunidad a los jóvenes, conmigo fue hasta ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Fue director del Banco Central. Entonces, un chico brillante, realmente brillante. Y yo sé lo que le digo porque yo soy académico, pero además muy bien preparado y con una inmensa experiencia. Y el binomio Carlos Rabascal es alguien muy cercano a nosotros, amigo personal, dicho sea de paso, porque somos de la misma ciudad, del mismo colegio, misma universidad, nos conocemos desde la adolescencia. Y él es ingeniero comercial, gerente, empresario, comunicador. Yo creo que es el complemento perfecto, sobre todo para enfrentar estos momentos tan duros, que es la peor crisis de la historia del país. Yo creo que en todos los sentidos, toda económica. Yo le hablé hace un momento de la crisis del 99, cuando
adoptó la dolarización. Esa se considera una crisis contemporánea del Ecuador. Creció 5.4%. Ahora vamos a crecer el 2.11%. Una aventura, un momento de experimento, un momento de seguridad, gente preparada, con experiencia y que adopte las políticas ya funcionaban. Entonces, yo creo que de lejos la opción más conveniente para el país es la opción Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Pero ese es Andrés Arauz, ¿no? Un extraordinario compañero, un extraordinario joven, un extraordinario profesional, un extraordinario candidato y de seguro un extraordinario presidente.